Ok. Em, Ahora sí comenzamos. Bueno, entonces, nuestro primer capítulo trata, o sea, la unidad 1 sería de estructuras algebraicas, ¿sí? En este primer capítulo vamos a ver unos cuantos conceptos nuevos. Más que nada vamos a ver palabras nuevas, frases nuevas que van a ser para nosotros. Álgebra lineal 1 no es tan ajeno a lo que veníamos viendo en CPI, en CN, CPI. ¿Se acuerdan que en CN veíamos álgebra? Bueno, no es tan alejado, pero es como una parte más avanzada del álgebra, ¿sí? Pero esta unidad 1 sí es un poquito más nueva, así que vamos a prestar atención. Es la parte más teórica de todo el plan de clases de álgebra lineal 1. Es muy teórico, pero es muy mecánico. Así que vamos a ir viendo la teoría, ¿sí? Un poquitito de la teoría y después les preparé ejercicios prácticos. El primer concepto que tenemos que aprender, que es un concepto posiblemente nuevo para muchos, para la mayoría, es lo que es la ley de composición interna o la operación binaria, ¿sí? Más nos referimos a ella como ley de composición interna. ¿Okay? ¿Qué es una ley de composición interna? Una ley de composición interna sería lo siguiente. Si nosotros tenemos un conjunto de elementos o de valores o de números, de letras, lo que sea, es un conjunto de elementos, una composición interna sería tal que si yo realizo una operación entre dos elementos de ese conjunto, me devuelve un elemento de ese conjunto. ¿Sí? Esa sería la ley de composición interna. ¿Cómo no sería una ley de composición interna? Si yo al realizar una operación cualquiera, en este caso puse suma, pero puede ser una operación cualquiera. Si yo realizo una operación a esos dos números o a esos dos elementos y me da un elemento fuera de ese conjunto, entonces no es una ley de composición interna. ¿Se entiende el concepto? Acá, por ejemplo, les puse un ejemplo. La suma o la multiplicación en los números naturales, en los números enteros, en los números racionales, ¿verdad? Entonces, un ejemplo. La suma de los números naturales, ¿cuáles serían los números naturales? 1, 2, 3, 4, hasta el infinito, pero serían los positivos hasta el infinito. Entonces, los números naturales, su suma es una ley de composición interna. ¿Por qué? Porque si yo sumo 1 más 3, me da otra vez 4 que pertenece a los números naturales. Si yo sumo 3 más 5, me da 8, me da un número que pertenece a los números naturales. Y eso sería con cualquier conjunto o con cualquier par de números. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si vemos la resta en los naturales? Dice que no es una ley de composición interna. ¿Por qué? Si yo resto 11 menos 8 me da 3. Sí pertenece todavía a los naturales. Pero ¿qué pasa si yo resto 3 menos 5? Me da menos 2. Y menos 2 no pertenece a los números naturales. Entonces, la resta en los números naturales no es una ley de composición interna. ¿Por qué? Porque no para todos los números no se cumple que la operación me dé dentro de los mismos números. ¿Se entiende? Entonces, eso sería un nuevo concepto que nosotros vamos a ver. Ley de composición interna. Seguimos. Nosotros en las estructuras algebraicas, ¿qué es lo que vamos a aprender o qué es lo que vamos a analizar? Los tipos de estructuras o sistemas axiomáticos. En realidad le decimos tipo de estructuras algebraicas. Entonces, vamos a tener una lista, un listado de estructuras algebraicas que van a tomar un nombre de acuerdo a algunas propiedades que cumplan. Vamos a ver. Lo primero que nosotros vamos a tener, la primera estructura, que sería la estructura más básica, sería un magma. ¿Qué es un magma? Un magma es un par que se representa de esta forma, paréntesis,
A, asterisco, donde A es un conjunto no vacío con una ley de composición interna, ¿sí? Entonces, A representaría este conjunto. Por ejemplo, acá A representaría los números naturales, ¿sí? Y asterisco representa una operación, ¿sí? Entonces, A es un conjunto no vacío, o sea que tiene que tener elementos de ese conjunto, en donde existe una ley de composición interna que se llama asterisco. Y asterisco sería esa operación. En nuestro caso anterior, asterisco acá sería suma. En este caso, asterisco sería resta. ¿Se entiende? Entonces, eso sería el magma. Es la combinación entre un conjunto no vacío y una ley de composición interna o una operación. Ejemplo, los naturales con la suma. O si no, otro ejemplo sería los reales, los números reales, asterisco. ¿Y qué es asterisco? Hay que aclarar qué es asterisco, porque en este ejemplo, asterisco es la suma usual. Pero en este ejemplo dice que asterisco representa esta operación. ¿Sí? A asterisco B me devuelve A más B menos 2. Entonces, en las estructuras algebraicas ya no vamos a hablar de suma, resta, multiplicación, división. Vamos a empezar a hablar acerca de operaciones, ¿sí? A operación B es igual a A más B menos 2. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo A igual a 2, B igual a 3, voy a tener 2 más 3 menos 2, entonces A operación B me devuelve 3. ¿Se entiende? Ok. Cualquier consulta, interrúmpanme nomás y digan, profe, yo no entendí bien, profe, ¿puedes explicar de nuevo? Sí. O en el chat me notifica si me escriben en el chat. Ahora, magma entonces es nuestro primer tipo de estructura. Nos vamos a nuestra segunda estructura. ¿Qué sería nuestra segunda estructura? Un semigrupo. ¿Qué es el semigrupo? Dice, es un magma, o sea que se cumple esto, existe un par, que existe un grupo, un conjunto no vacío, una ley de composición interna, pero además de eso se cumple la propiedad asociativa. ¿Qué es la propiedad asociativa? Que ya teníamos que haber visto en CNSPI. Es lo siguiente, que si yo agrupo A operación B y después realizo operación C, esto es igual a realizar primero B operación C y después a realizar operación A. ¿Sí? Si se cumple la propiedad asociativa, entonces nuestra estructura pasa de ser un magma a ser un semigrupo. ¿Ok? Después nuestra tercera estructura sería un semigrupo conmutativo. ¿Qué quiere decir? Que aparte de ser un conjunto no vacío, aparte de tener una ley de composición interna y aparte de ser asociativo, se tiene que cumplir la propiedad conmutativa, donde acá vemos que la propiedad conmutativa es, si yo realizo A operación B, tiene que ser igual a B operación A. ¿Ok? Entonces, ven cómo vamos definiendo diferentes estructuras de acuerdo a cómo van cumpliendo diferentes condiciones. ¿Sí? A eso me refería. Si nuestra estructura cumple la propiedad asociativa, entonces es un semigrupo. Si cumple la propiedad asociativa y la propiedad conmutativa, entonces es un semigrupo conmutativo. ¿Sí? Seguimos. Si aparte de cumplir la propiedad asociativa, existe el elemento neutro, entonces nuestra estructura pasa a ser un monoide. Okay, entonces monoide, si además de cumplir la asociativa, existe el elemento neutro. ¿Qué es el elemento neutro? Para que exista el elemento neutro, voy a agregar acá la O. Para que exista el elemento neutro, este se debe cumplir por izquierda y por derecha y debe ser único.
¿Y qué es el elemento neutro? Acá está en su definición. Que si opero un elemento de mi conjunto por el elemento neutro, esto me devuelve el mismo elemento, ¿sí? En la suma usual, ¿cuál sería nuestro elemento neutro? El cero, ¿verdad? Porque si yo sumo cualquier valor con el cero, esto me devuelve el mismo valor. En la multiplicación, por ejemplo, en la multiplicación usual, ¿qué es nuestro elemento neutro? El 1. Porque si yo opero cualquier elemento con el 1, si yo multiplico, eso me devuelve el mismo elemento. Sí, sí, sí. Yo a este PowerPoint les voy a pasar todo en el grupo, no se preocupen. Bueno, después, dice, se debe cumplir por izquierda y por derecha y debe ser único. ¿Qué significa? Que yo tengo que multiplicar por derecha n y por izquierda n. Y en ambos casos mi elemento neutro me tiene que salir el mismo, ¿sí? Después más adelante vamos a ver un ejercicio de ejemplo y se van a dar cuenta qué es lo que quiere decir esta condición, ¿ok? Pero tengo que analizar ambos lados, por derecha y por izquierda. Y yo voy a tener que hallar un valor de n. Si ponerle n me va a salir 2. Entonces, cuando analizo por izquierda, también n me tiene que salir 2. ¿Ok? Si me sale distinto de 2, entonces no cumple con esta condición, por lo tanto, no puede ser un monoide. ¿Sí? Después del monoide tenemos lo que es un grupo. ¿Y qué tiene que cumplir el grupo? Tiene que ser asociativo, tiene que tener elemento neutro y tiene que tener inversa. O sea que todo elemento de A es invertible en A respecto a asterisco. ¿Cómo hallo los elementos inversos? De esta forma. También por izquierda y por derecha. A operación A' es igual al elemento neutro. Esto es lo que se cumple. Y yo voy a tener que poder hallar A', ¿sí? Por derecha y por izquierda. A', que sería el elemento inverso, por el elemento, me devuelve el elemento neutro. Y yo tengo que hallar A' de acá, tengo que hallar A' de acá y tiene que ser único. ¿Sí? Vamos a ver enseguida un ejercicio para entender mejor también esto. ¿Okay? Pero ahora estamos viendo los tipos de estructuras y qué tienen que cumplir. Y por último, para cerrar esta parte y hacer un ejercicio práctico, porque después vamos a continuar, pero vamos a cerrar hasta acá, tenemos lo que es un grupo abeliano, que aparte de hacer un grupo, ¿qué significa? Que tiene que cumplir todo esto, ser asociativo, elemento neutro, elemento inverso, aparte de esos tres, cumple la conmutatividad. Entonces, si cumple esos 4 axiomas, entonces nuestra estructura se convierte en un grupo abeliano. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejercicio de ejemplo para entender cómo es lo que yo voy a utilizar toda esta teoría que estuvimos viendo ahora. El ejercicio dice, demostrar que el par z asterisco, donde z es el conjunto de los números enteros, y asterisco es una operación definida como A asterisco B es igual a más B más 3, forma un grupo abeliano. Entonces hay que demostrar que este par es un grupo abeliano. Para que sea un grupo abeliano se tienen que cumplir estas 5 cosas. Tiene que ser una ley de composición interna, tiene que ser asociativo, tiene que tener elemento neutro, tiene que tener elemento inverso y debe ser conmutativo. Entonces hay que demostrar. Primero, es una ley de composición interna, ¿por qué? Porque si yo tomo un elemento A y un elemento B que pertenecen a los números enteros y yo hago esta operación, esa operación me devuelve un número entero, ¿sí? No hay forma de que esto me devuelva un número no entero. ¿Qué pasaba si mi operación, por ejemplo, era así? A más B más 3 medios.
Ahí, ¿qué iba a pasar? No era una ley de composición interna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tomaba un A y B pertenecientes a los números enteros y yo opero esto, se convierte en un número fraccionario, ¿verdad? Porque le estoy sumando una fracción. Entonces ya este valor que me resulta de esta operación ya no iba a pertenecer a los números enteros. Entonces ahí ya se termina mi ejercicio y digo, no puede ser un grupo abeliano, ¿por qué? Porque no es una ley de composición interna. ¿Se entiende? Pero en este caso no pasa eso. Les expliqué para que diferencie. En este caso sí es una ley de composición interna, ¿verdad? Porque no hay forma que en una suma de números enteros me dé un número no entero. ¿Sí? Segunda propiedad que se debe cumplir es la propiedad asociativa. Entonces hay que demostrar esto, ¿verdad? A ver, voy a colocar acá. Hay que demostrar que esto es igual a esto. Entonces, hay que demostrar esto, ¿verdad? Que si yo asocio A con B y después opero C, es lo mismo que asociar B con C y operar A. Voy a calcular entonces cada uno de los miembros. El primer miembro, yo tengo que operar A más B, A más B. ¿Y qué es mi operación? Es A más B más 3. Entonces yo opero el primer paréntesis. A más B más 3. Ahora yo opero esto con C. Me tiene que devolver esto más C más 3. ¿Sí? Porque eso es lo que me dice mi operación. Entonces tengo el primer término que es A más B más 3, más el segundo término que es C más 3. ¿Ok? Y me queda A más B más C más 6. Ahora, ¿qué pasa si opero con la otra asociación? Primero opero B y C. Tengo B más C más 3. Ahora le sumo, ahora opero con A. Entonces tengo el primer término más el segundo término, que es B más C más 3, más 3. Y también me queda A más B más C más 6. Entonces ahí compruebo que los dos miembros me salen iguales, por lo tanto sí se cumple la propiedad asociativa. ¿Sí? Acá podemos agregar, por ejemplo, se cumple. ¿Ok? Entonces se cumple. Ahora vamos a nuestro siguiente elemento, que es el elemento neutro. Dijimos que se tiene que cumplir por izquierda y por derecha. Entonces, por derecha yo tengo un elemento de mi conjunto, operación, el elemento neutro, me tiene que devolver mi conjunto. Entonces, realizo esta operación. A más E más 3. ¿Sí? Esa es la operación que me dice mi ejercicio. A más E más 3 me tiene que devolver A. Entonces, ¿qué pasa si yo resuelvo esta ecuación? A se simplifica con A, por lo tanto, E es igual a menos 3. ¿Sí? Lo mismo por izquierda. E operación A es igual a A. Realizo la operación, el primer término más el segundo término más 3, me tiene que devolver A. Se simplifican mis A y me queda que es igual a menos 3. Tengo elemento neutro por izquierda, tengo elemento neutro por derecha y son iguales. Entonces se cumple mi propiedad de elemento neutro y mi elemento neutro es menos 3. ¿Se entiende? Entonces, si es que puedo hallar el elemento neutro y ambos son iguales, ahí recién yo concluyo, se cumple la propiedad del elemento neutro y el elemento neutro vale menos 3. Ok, pasamos a la cuarta propiedad, elemento inverso. Dice, necesitamos hallar el elemento inverso por izquierda y por derecha. ¿Cuál era la propiedad del elemento inverso? Que al operacionar un elemento con su inverso, esto me devuelve el elemento neutro.
En nuestro caso, nosotros ya hallamos este elemento neutro. Entonces, A operación inversa es igual a -3. Si yo despejo de acá, o sea, primero tengo que realizar la operación. A operación A' es A más A' más 3. Y esto es igual a -3. Despejo A' y me sale que el elemento inverso de A es igual a -A menos 6. ¿Sí? Esa es su inversa por derecha. Ahora, su inversa por izquierda hago lo mismo. A inverso por A es igual a E. Entonces, A inverso por A es igual a -3. Realizo la operación. A' más A más 3 es igual a -3. Y el inverso de A me sale A menos 6. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Entonces, sí existe elemento inverso. Lo que también tenemos que controlar es que el elemento inverso pertenezca a nuestro conjunto. ¿Qué quiere decir? Que el elemento inverso sea un número entero. ¿Es un número entero? Sí, porque en ningún momento este número se puede convertir en fraccionario. Y de por ahí nuestro elemento inverso nos salía algo así al despejar dividido 2. Entonces ahí sí que íbamos a concluir. Íbamos a concluir que mi elemento inverso no pertenece a nuestro conjunto, por lo tanto no existe. ¿Se entiende la diferencia? Y si no existe elemento inverso, entonces nuestra estructura no puede ser un grupo abeliano. ¿Ok? Pero ese es, les doy nomás como ejemplo. En este caso, sí existe elemento inverso. Y por último, se tiene que cumplir la conmutatividad. ¿Sí? ¿Cuándo se cumple la conmutatividad? Cuando ocurre lo siguiente. Hago A operación B, esto me da A más B más 3, ¿sí? Y yo sé que la suma de los números enteros sí es conmutativo. O sea, si yo giro esto, no le afecta a mi suma de números enteros. Entonces, conmuto A y B, que me queda esto, y esto sería lo mismo que hacer B operación A, ¿sí? Entonces, esta es la forma de demostrar la conmutatividad. También podía poner de otra forma. Por ejemplo, ponían esto y después ponían esto. Es igual. Y les quedaba así. Para que vean nomás. Y acá recién conmutaban. A más B más 3. Cuando no tengo pizarrón es más difícil. Ahí. Ok. Entonces, les puse las dos opciones. Pueden demostrar así, como está en esta primera fila, o pueden demostrar así. Hacen un miembro, que es A más B más 3. Realizan la operación del segundo miembro y acá conmutan B con A. Y les queda lo mismo. ¿Okay? Entonces, ahí se demuestra que se cumple la propiedad conmutativa. Como ya cumplí mis 5 propiedades, entonces al cumplirse todas las propiedades, concluimos que el MAC más Z, o sea, esto está mal dicho, que el par Z asterisco es un grupo abeliano. ¿Se entiende? Entonces así van a ser los ejercicios de demostración. Son bastante teóricos, pero no son difíciles. Y es demostrar uno por uno todas las propiedades. ¿Ok? Voy a esperar un minutito y voy a continuar. Voy a respirar.
Ok, entonces, hasta acá vimos estas 5 propiedades. ¿Sí? Una ley de composición interna, la propiedad asociativa, el elemento neutro, el elemento inverso, conmutativo. Ahora vamos a seguir mirando otros conceptos. ¿Sí? Hasta acá llegamos hasta grupo. ¿Sí? Haciendo un review, teníamos magma, semigrupo, semigrupo conmutativo, monoide, grupo abeliano. Ahora seguimos y vamos a tener lo que es un subgrupo. Y nosotros tenemos un subconjunto no vacío B del conjunto A, es un subgrupo de A si y solo si B es un grupo. Entonces, yo voy a tener un conjunto A, que es un grupo ya, ¿sí? Y B va a ser un subgrupo de A si es que se cumplen estas 3 axiomas. Entonces, un ejercicio les puede decir, demostrar que B es subconjunto de A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que demostrar estos 3 axiomas en B. ¿Sí? Creo que tengo un ejercicio preparado de eso. Vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero de todas formas, yo les voy a pasar ejercitarios donde están los ejercicios resueltos y van a ver esto. Pero solamente se tienen que cumplir estos 3 axiomas para B. ¿Ok? Para B. Ok, no. Bueno, hasta ahora, ¿qué fue lo que nosotros vimos? Nosotros teníamos pares, ¿verdad? Que eran un conjunto no vacío y una operación asterisco, que era una ley de composición interna. De ahora en más, vamos a pasar a una terna. ¿Sí? Nosotros acá teníamos un par, ahora vamos a tener una terna. Esta terna va a tener un conjunto no vacío, va a tener una operación aditiva, nosotros le llamamos así, operación aditiva y una operación multiplicativa. ¿Sí? Entonces, el asterisco, que es nuestra operación aditiva, va a tener todas estas propiedades. Todas estas van a tener una propiedad asociativa aditiva, un elemento neutro aditivo, un elemento inverso aditivo, conmutación aditiva. Pero también nuestra terna ahora va a tener un elemento multiplicativo. ¿Y qué va a hacer ese elemento multiplicativo? También va a tener propiedades, ¿ok? Entonces, en base a las propiedades de este elemento, de esta operación multiplicativa, nosotros vamos a tener otras estructuras algebraicas, ¿sí? Por ejemplo, nuestra primera estructura algebraica es el anillo, ¿sí? La terna ordenada, conjunto no vacío, operación aditiva, operación multiplicativa, tiene estructura de anillo sí, solo sí. A, asterisco es asociativa. ¿Sí? Ahora ya vamos a diferenciar asterisco de punto. B, asterisco posee elemento neutro. C, todo elemento de A es invertible de A respecto de asterisco. Tenía que decir acá. D, asterisco es conmutativa. Hasta acá lo que demostramos es que A asterisco tiene que ser un grupo abeliano para que sea un anillo. Y ahora vamos con lo que es la multiplicación. Yo digo la multiplicación, pero no es la multiplicación usual, ¿sí? Es la propiedad multiplicativa. Punto tiene que ser asociativa, que se cumple lo siguiente, ¿verdad? A punto B asociados, punto C tiene que ser igual a punto B C asociado. Y F punto distribuye doblemente sobre asterisco. ¿Qué quiere decir? Que se cumple estas dos propiedades. A, operación multiplicativa, paréntesis, operación aditiva, tiene que ser lo mismo que distribuir esta A con B y esta A con C. Y lo mismo
al revés. Esto me parece que está mal. Esperen un poco. Voy a mirar un segundo porque no quiero decirles mal. Pero es lo mismo por izquierda y por derecha nomás, y para mí que no es así. Ah, sí, es por izquierda y por derecha nomás, qué raro. Bueno, es como distribuir por izquierda y por derecha, ¿sí? Es básicamente eso, la distribución. Entonces se tiene que cumplir estas 6 axiomas, ¿para qué? Para que mi estructura sea un anillo, ¿ok? Si además de cumplir con los axiomas de anillo, o sea, que si además de cumplir estos 6 axiomas, también cumple que punto es conmutativo, entonces se convierte en un anillo conmutativo. Si además de cumplir estos 6 axiomas, cumple con el axioma de que posee un elemento neutro multiplicativo, que cumple esto, es lo mismo, tipo, la definición de los elementos aditivos y multiplicativos son lo mismo, solamente que en vez de operación aditivo, ahora tenemos operación multiplicativa. Entonces, si además de cumplir con estos 7 axiomas, cumple con el axioma de poseer elemento neutro, entonces es un anillo con identidad o un anillo con unidad. Si además de cumplir los 6 axiomas de anillo, cumple que todo elemento de A, y además de cumplir los 6 axiomas de anillo, tiene elemento inverso multiplicativo, entonces se convierte en un anillo de división, ¿sí? Esto es teórico, ¿verdad? Ustedes después en los ejercicios van a ir cumpliendo. Ah, si cumple esto, si cumple esto, si cumple esto, si cumple esto, es un anillo de división. ¿Se entiende? Y además de cumplir con los 6 axiomas de anillo, se cumple lo siguiente, que un anillo no tiene divisores de cero. ¿Qué significa eso? Dice, un anillo o una terna se dice sin divisores de cero, sí, solo sí, elementos no nulos de A dan productos no nulos. ¿Qué significa? Que si yo tomo dos elementos de A distintos de cero, su multiplicación me tiene que dar distinto de cero. Eso significa que mi conjunto no tiene divisores de cero, ¿sí? Entonces, si se cumple esta propiedad, mi anillo se convierte en un anillo sin divisores de cero. ¿Okay? Un anillo de integridad, realmente un anillo de integridad es lo mismo que un anillo sin divisores de cero. Es lo mismo, ¿sí? Se llaman diferentes nomás, pero si se dan cuenta, un anillo de integridad es un anillo de integridad sí, solo sí, la terna es un anillo y cero es su único divisor de cero. ¿Okay? Que es lo mismo que esto, ¿sí? Si A es distinto de cero, B es distinto de cero. Entonces, cero es su único divisor de cero. Estos dos anillos son iguales, tienen diferentes formas nomás de mostrarse, wow, pero son iguales. Dominio de integridad, dice, se llama dominio de integridad si, solo si la terna, aparte de cumplir con los axiomas de anillo, es un anillo conmutativo, con unidad y sin divisores de cero. ¿Sí? Conmutativo, tiene elemento neutro y no tiene divisores de cero. ¿Ok? Y por último, ¿sí? Hasta acá llevamos todo lo que fueron anillos. ¿Sí? Anillo, anillo conmutativo, anillo con identidad, anillo de división, anillo sin divisores de cero, anillo de integridad, dominio de integridad. Hasta ahí. Y ahora por último, ¿sí? Por último tenemos lo que es un cuerpo. ¿Okay?
Un cuerpo sería un anillo de división conmutativo, en otras palabras. ¿Qué quiere decir? Que un cuerpo, o sea, si yo tengo una terna, es un cuerpo sí, solo sí, A más es un grupo abeliano, A punto menos el 0 es un grupo abeliano también, y punto distribuye respecto del positivo. Entonces se cumplen muchísimas cosas, ¿sí? Acá en A más se cumple asociatividad, elemento neutro, inversa, conmutatividad. Acá en A punto, a excepción del 0, se cumple lo mismo, se cumple asociatividad multiplicativa, elemento neutro multiplicativo, elemento inverso multiplicativo, conmutatividad multiplicativa. Y por último, ¿qué punto distribuye respecto de más? ¿Sí? Esa propiedad que habíamos visto acá. Esto tiene que ocurrir. ¿Okay? Entonces, el ejercicio más largo que les puede salir a ustedes en práctica es esto. Ustedes demuestren que una terna es un cuerpo, porque tienen muchísimos axiomas que demostrar. Mi mamá me está gritando. Ay, pico. Estoy dando clases. Okay. Entonces, eso, ¿verdad? El ejercicio más largo que les puede salir es demostrar que es un cuerpo. No suelen salir ejercicios así de largo. Usualmente lo que pasa es que en alguno de los axiomas no cumple, entonces vos concluís que la terna no puede ser un cuerpo porque no cumple con los axiomas. ¿Ok? Entonces no suele, realmente hace muchos semestres no sale un ejercicio tan largo. ¿Sí? Pero si es que sale en este semestre, ustedes tienen que estar preparados. ¿Sí? Y hasta acá es la teoría de estructuras algebraicas. ¿Sí? Como les dije, es muy teórico. No hay así mucha práctica, pero ahora vamos a ver 3 ejercicios que preparé y concluimos la clase, ¿sí? Siempre igual trato también por nuestro horario, ¿sí? Nuestro horario es de 11:30 a 1:50, creo. Pero hay un receso de 20 minutos supuestamente al mediodía. Pero para no tener un receso y volver, vamos a terminar nomás rápido la clase y vamos a salir ya, ¿ok? Para no tener que irnos a almorzar, volver. Creo que es muy, no sé, muy tedioso hacer eso, ¿sí? Entonces vamos a hacer otros ejercicios que les podrían salir, ¿sí? Porque aparte de ser ejercicios teóricos, no es que siempre les va a pedir demostrar que es un grupo abeliano. Les pueden salir ejercicios como estos, que dicen, considere la operación asterisco definida en los reales por esto. A asterisco B es igual a A más B más 2AB. Esta es mi operación. Y dice que es asociativa y tiene elemento neutro e igual a 0. ¿Qué elementos A, acá tendría que ser A' en realidad, no, qué elementos de A, casi suena mejor, qué elementos de A pertenecientes a los números reales tienen inverso A'? No, está bien, ¿cómo está? ¿Qué elementos A pertenecientes a los reales tienen inverso? Entonces tenemos que hallar eso. ¿Qué elementos tienen inverso? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra condición de inverso? Se cumple que A asterisco A' es igual al elemento neutro. Nosotros ya, nuestro ejercicio nos decía que nuestro elemento neutro es 0. Entonces, A asterisco A operación inverso es igual al elemento neutro. ¿Sí? Hago cumplir la operación. A asterisco B me da esta operación. Entonces, coloco acá. A más A' más 2AA'. Y esto es igual al elemento neutro que ya reemplazo por 0. Y de acá trato de despejar A'.
¿sí? Hago factor común A', me queda 1 más 2A, y esta A paso al otro lado restando. Paso este paréntesis dividiendo y me queda que A' es menos A sobre 2A más 1. Este es el valor de los elementos inversos, pero los elementos inversos tienen que existir. Entonces, si analizamos la fracción, podemos notar que si A vale menos 1/2, ¿sí? A' me va a quedar infinito. ¿Se acuerdan que esos análisis hacíamos en CPI? ¿Sí? Y nosotros colocamos acá, voy a colocar acá abajo. ¿Sí? Si por ejemplo tengo A' es igual a menos, a ver, voy a copiar esto. Voy a intentar utilizar mi PowerPoint como pizarra. Ok, entonces acá tengo menos 1/2 y acá tengo menos 1/2. Sería una multiplicación. ¿Sí? Entonces, ahí notamos, ahí que notamos. Notamos que si yo multiplico 2 por menos 1/2, me queda menos 1. Menos 1 más 1, 0. Entonces, mi A' va a ser infinito, o sea que no va a existir. Entonces, ¿qué concluyo? Que para todo A perteneciente a los reales, menos el menos 1/2, existe el inverso. ¿Sí? Solo para menos 1/2 no existe. Después, para todos los otros valores, sí existe A'. Y eso es lo que me pedía el ejercicio, ¿sí? Me pedía, ¿qué elementos A pertenecientes a los números reales tienen inverso? Mi respuesta, todos los números reales tienen inverso, excepto el menos 1/2. ¿Se entiende? Entonces, los ejercicios no necesariamente nos va a pedir demostrar que es un grupo abeliano. Nos puede pedir también ejercicios así, en donde nosotros utilicemos estas propiedades. Vamos a ver un ejercicio 3. Dice, si A, B y C pertenecen a un grupo, entonces ahí vamos a usar la definición de grupo, y se cumple que A operación C es igual a B operación C, debemos demostrar que A es igual a B. ¿Sí? Entonces, si me dice que A, B y C pertenecen a un grupo, significa que todos estos axiomas se cumplen. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que este ejercicio no nos pide demostrar que es un grupo, pero sí tenemos que saber qué propiedades cumple el grupo. ¿Ok? Bueno, entonces, yo tengo esto y tengo que concluir que A es igual a B. Lo primero que voy a utilizar es mi propiedad de inverso. ¿Ok? Entonces yo voy a multiplicar, si es un grupo, significa que existe un elemento inverso. Voy a multiplicar miembro a miembro por derecha el inverso de C. Porque yo sé que los elementos pertenecen a un grupo, entonces yo sé que por eso C tiene un inverso. Entonces multiplico por derecha, o sea, hago operación por derecha, el inverso de C. Ahora, como es un grupo, también puedo utilizar la propiedad asociativa. Y voy a asociar, en vez de asociar A y C, voy a asociar C y C'. Y acá lo mismo, en vez de asociar B y C, voy a asociar C y C'. ¿Por qué? Porque eso me permite la propiedad asociativa de un grupo. Después voy a utilizar la propiedad de elemento neutro, que me dice que si yo multiplico, bueno, en realidad esta sería la propiedad de inversa también, elemento neutro e inversa. ¿Sí? Porque en realidad esta propiedad es de la inversa. Entonces, ¿qué me dice la propiedad de inversa o de elemento neutro? Que si yo multiplico
C por su inversa, esto me devuelve el elemento neutro. Lo mismo acá, C por su inversa me devuelve el elemento neutro. Y por último, yo sé que por propiedad de elemento neutro, A operación E me devuelve A. Y B operación C me devuelve B. ¿Sí? Yo puedo colocar acá. Voy a tratar de hacerlo lo más completo que se pueda, porque ustedes entonces puedan tener de referencia. A operación C, perdón, A operación E me devuelve A y B operación E me devuelve B. ¿Sí? Eso es lo que hicimos. Entonces, de ahí concluimos que A es igual a B. ¿Ven? Entonces, los ejercicios, vuelvo a repetir, no les van a pedir siempre demostrar tal cosa. Pues les van a salir ejercicios así donde ustedes, al decirles que pertenecen a un grupo, ustedes automáticamente tienen que saber, bueno, si A, B y C pertenecen a un grupo, se cumple, que es una ley de composición interna, que es asociativo, que tiene elemento neutro y que tiene inverso. Eso ustedes tienen que saber, ¿sí? El ejercicio les da así. Esto ya es parte de lo que ustedes tienen que saber. ¿Ok? Y por último, para terminar la clase, vamos a hacer este ejercicio, que sería el ejercicio más largo que les podría salir. Pero para que tengan una idea, dice, en z al cuadrado, que sería, nuestro conjunto sería el conjunto de los vectores, por así decirlo, vectores de dos elementos, o nosotros también le conocemos como puntos cartesianos, ¿sí? Puntos en un plano, Entonces tenemos estos elementos, tenemos un elemento x, y, ¿sí? En Z2 se definen las operaciones de adición y multiplicación siguientes. La operación aditiva sería que x más y más x' más y' me da la suma usual. ¿Ok? En la suma de dos vectores me da la suma usual. Pero en la multiplicación, yo tengo que al multiplicar dos elementos de mi conjunto, me devuelve este valor. ¿Sí? Para las x es la multiplicación usual, pero para las y me da 0. Entonces, estas son nuestras operaciones. ¿Ok? Entonces, verificamos para que sea un cuerpo, perdón, nos pide verificar si puede ser un anillo y si puede ser un cuerpo. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Para que sea un anillo, lo primero que se tiene que cumplir es que mi suma tiene que ser un grupo abeliano. Entonces, lo primero que se tiene que cumplir es que la suma tiene que ser asociativa. ¿Sí? Demostramos la asociatividad. A más B más C, yo hago la operación de A más B y me queda esto. Y a eso le tengo que sumar C. ¿Sí? Siempre elementos de mi conjunto. En realidad, acá lo que me faltó agregar es que es A es XY, B es X' y prima, y C es X' y prima. ¿Sí? Eso me faltó aclarar, pero tendrían que aclarar ustedes. ¿Sí? Entonces, si yo hago la suma es la suma usual. Entonces me queda X más X' más X', Y más Y' más Y'. ¿Sí? Estos son vectores, aunque no se note, le voy a agregar la coma ahí para que se vea mejor. Y si hago la asociatividad cambiando de paréntesis, me queda lo mismo, ¿verdad? X, Y, acá realicé la suma usual y me queda el de los mismos términos. Entonces, cumple con las propiedades asociativas. B, si posee elemento neutro.
Entonces se tiene que cumplir lo siguiente. A más E me tiene que devolver otra vez el mismo valor. Entonces, si yo le llamo a E igual a N1, N2, entonces tengo XY más N1, N2, me da la suma usual. Y esta suma me tiene que devolver el mismo valor. Entonces, acá está un poco directo, pero lo que ocurre es lo siguiente. Tengo X más N1 es igual a X. Entonces, por lo tanto, N1 es igual a 0, ¿verdad? Porque se simplifican, eh, los valores, ¿sí? Lo mismo acá. I más N2 es igual a I. Entonces se simplifican las I y me queda que N2 es igual a 0. Por lo tanto, tengo un elemento neutro 0, 0. ¿Qué pasa para la multiplicación? Perdón, ¿qué pasa por izquierda? Lo mismo. N1, N2 más XY. Tengo que N1 más X, N2 más X tiene que devolverme el mismo elemento. Entonces, N1 más X es igual a X, se simplifican las X y me queda que N1 es 0. N2 más Y es igual a Y, se simplifican las Y y me queda que N2 es igual a 0. Posee elemento neutro, ¿por qué? Porque son iguales. ¿Okay? C, elemento inverso. ¿Sí? Tiene que cumplir esto. Entonces, por derecha, tengo que la suma de XY más XY mayúscula, que sería mi elemento inverso, me tiene que devolver el elemento neutro. Entonces tengo que X más X inversa es igual a 0. Despejando tengo que X inversa es igual a menos X. ¿Sí? Lo mismo acá. Acá está, como les dije, acá está muy de seguido, pero pasa esto. Esto es igual a 0. ¿Okay? Entonces ahí es donde se despeja. Ahí se ve un poquito mejor. Entonces, X más X inversa es igual a 0. Por lo tanto, yo despejo X inversa y me queda menos X. Lo mismo pasa con las Y. ¿Sí? Y lo mismo por izquierda. ¿Ok? Por izquierda tengo el elemento inverso más mi elemento. Hago la suma usual, igualo al elemento neutro y me queda la misma inversa. ¿Ok? Como son iguales, posee elemento inverso aditivo. Por último, para demostrar que el elemento, o sea, que el par con la adición es un grupo abeliano, me falta demostrar que es conmutativo. A más B es igual a XY más X' y prima, me queda esto. Como la suma usual es conmutativa, yo puedo conmutar esto, ¿sí? Y me queda lo siguiente, ¿verdad? Y así demuestro que es conmutativo. Es muy visual lo que ocurre, ¿verdad? Por eso tienen que ver acá lo que yo les estoy apuntando, ¿sí? La suma usual de elementos reales es conmutativa. Todo lo que sea usual, ustedes toman como sabido, ¿sí? La suma de números reales, la suma de números naturales, la resta de los números reales, la resta de los números naturales, la resta y la suma usual, que es la suma que hacemos con la calculadora, ustedes ya toman por sabido si es o no conmutativo. ¿Sí? En este caso, la suma usual de los números reales es conmutativo, entonces ustedes nomás ya conmutan eso. Voy a agregar acá, hasta acá, eh, lo que verificamos es que el par es un grupo abeliano.
Entonces ahora pasamos a lo que es la terna, ¿sí? A z cuadrado punto. Entonces, para que sea un anillo, z cuadrado punto tiene que ser un semigrupo. ¿Qué quiere decir? Que punto tiene que ser asociativa. Para que sea asociativa se tiene que cumplir esta propiedad. Y comprobamos. A operación B me tiene que dar lo siguiente, ¿sí? X por X prima, y como sabíamos, la operación que se definió fue esta, ¿verdad? Que la multiplicación me daba 0 cuando multiplico los elementos que pertenecen a la Y. Entonces acá me da 0, y cuando hago operación C, me queda X por X prima por X prima prima, y operación 0 por Y prima prima me da 0. Si hago lo mismo, pero al revés, ahora en este lado hago B operación C, me queda esto. Al hacer la operación me queda así. Y si opero con A, me queda X por X prima prima, y me queda Y por 0, me queda 0. ¿Son iguales? Sí, son iguales, entonces es un semigrupo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cumple la propiedad asociativa. Por último, verificamos que distribuye doblemente sobre más, ¿sí? Entonces, para que distribuya doblemente sobre A, primero tiene que distribuirse así. A operación multiplicativa por operación aditiva, me queda esto, ¿sí? Primero hago la operación aditiva, asterisco prima, realizo esta operación que está acá, y me queda acá, la suma usual. Y ahora realizo la operación multiplicativa, ¿sí? Me queda de esta forma. Acá estaría la coma, ¿sí? Que se entienda bien. Y hacemos el otro miembro, que sería realizar primero las operaciones multiplicativas, ¿sí? Realizo primero la operación multiplicativa del primero, que me queda así, la operación multiplicativa acá, y ahora recién realizo la adición. La adición sería la adición, la suma usual, que sería esta suma, y 0 más 0 me da 0. Comparo la 1 con la 2, son iguales, entonces sí distribuye sobre más, pero necesito saber la otra distribución. ¿Cuál es la otra distribución? Es esta, ¿sí? Realizo primero la aditiva, que es realizar la suma aditiva y multiplicarle por A, y me queda esto que está acá, ¿sí? Lo mismo hago con el otro miembro, ¿sí? Solo que ahora lo que hago es primero realizar la multiplicación de ambos miembros, y por último recién sumar. Me queda esto que está acá. De 1 y 2 concluimos que eh, nuestra terna distribuye doblemente sobre más. Por lo tanto, al cumplirse que mi adición es un grupo abeliano, que mi multiplicación es un semigrupo y que distribuye doblemente sobre más, concluimos que nuestra terna es un anillo, ¿sí? Les dejo de tarea demostrar que es un grupo, ¿sí? ¿Qué nos faltaría demostrar para que sea un grupo? Perdón, para que sea un cuerpo. Ya demostramos que A más es un grupo abeliano. Ya demostramos que distribuye respecto de más. Y ya demostramos que la multiplicación cumple la adición. ¿Qué nos falta demostrar? Nos falta demostrar que existe elemento neutro multiplicativo, que existe elemento inverso multiplicativo, y que existe la conmutatividad multiplicativa. 3 cositas más faltarían demostrar en este ejercicio para demostrar que es un cuerpo, ¿sí? Que eso ya les dejo de tarea, ¿sí? Pero se entiende cómo se va demostrando las estructuras algebraicas. Hasta acá demostramos que es un anillo, pero capaz no existe un elemento neutro, entonces no puede ser un cuerpo, ¿sí? Eso ya les dejo de tarea.
¿Qué pasó? No sé si alguien me quiere decir. Y eso, ¿verdad? Eso sería la unidad uno. Yo les voy a pasar ahora este PDF. Casi se fue la luz de mi casa. Les voy a pasar este PDF, o sea, este PowerPoint en PDF. Les voy a pasar también un ejercitario que yo tengo, pero es para que vean la parte de los ejercicios, ¿sí? No vean la parte teórica. Además de todo esto, si ustedes entran al aula virtual, ¿sí? Si ustedes entran al aula virtual, van a tener dentro de nuestro aula virtual, que sería acá, van a tener ejercicios, ¿ok? Acá ustedes tienen que ir hasta abajo y entrar en semana 1. Y acá ustedes van a tener ejercicios propuestos. Entonces tienen también ahí ejercicios para practicar, ¿ok? Entonces yo les recomiendo, eh, le respondo al compañero, ¿sí? Como les dije, hay propiedades que ustedes toman como sabidas, ¿sí? Como la suma usual de los números reales, la suma usual y la multiplicación usual son sabidas, ¿ok? Suma usual, multiplicación usual. Entonces, la multiplicación usual, por ejemplo, es conmutativa en números reales, ¿verdad? Porque si yo multiplico A por B, es lo mismo que multiplicar B por A. Esas cosas es lo que ustedes toman como sabidos. Aparte de la suma usual y la multiplicación usual, la resta usual y la división usual, no saben más nada, ¿ok? Solo eso es lo que toman como sabido. Eh, y bueno, esa es la clase de hoy. Cualquier consulta en la semana, sí, ya te respondo, espérame. Cualquier consulta, ustedes la realizan en el grupo si es de algún ejercicio y si es alguna consulta personal, me pueden escribir. Como les dije, estoy disponible para cualquier tipo de consulta, ¿sí? No hace falta que sean de álgebra lineal 1, me pueden consultar cosas de la FACU, cosas de las notas, cosas del aula virtual, cualquier cosa a las órdenes, ¿ok? Y le respondo a su compañero. Sí, asterisco no hablamos, o sea, hablamos de una operación aditiva, pero claro que también puede ser una resta. O sea, en realidad la resta, como si, no es en realidad, eso habíamos visto en CN, ¿se acuerdan? La resta en realidad es una suma de un número positivo más un número negativo, ¿sí? Eso es algo que voy a poner acá así para que veas nomás. Tipo, la resta que nosotros llamamos resta siempre es la suma de un número positivo con un número negativo. ¿Ok? Entonces sigue siendo una propiedad aditiva. ¿Ok? Entonces, asterisco sería todo lo que sea suma y resta. ¿Sí? Y punto sería todo lo que es multiplicación y división. ¿Sí? Y eso, ahora ya les voy a pasar al grupo y hasta acá la clase. Ya, muchísimas gracias por asistir, bienvenidos a la facultad, les deseo lo mejor de lo mejor en esta nueva etapa en sus vidas. Y fuerza, es una carrera difícil, es una carrera pesada, pero vale la pena. ¿Sí? En el día de mañana va a valer la pena, cuando ganemos muchos millones. Hola. Y eso. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Gracias a ustedes. Voy a parar la grabación.